Este es el curso 2, módulo 5 del Diplomado Virtual en Familia que ofrece el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Hoy nos acompaña la experta profesora Anabel Astuy Lozada y vamos a comentar con ella la temática de este curso, que es la familia con hijos en edad preescolar, que abarca el periodo de los 0 a los 6 años. Bienvenida, Anabel, muchas gracias por estar aquí, qué gusto tenerte. Y yo creo que comenzamos directamente con estas preguntas que quizás muchos padres nos hemos hecho muchas veces y no hemos encontrado respuesta o una respuesta adecuada a nuestras inquietudes. Entonces, te pregunto lo más básico para comenzar por allí: ¿qué podemos esperar de un niño en estas edades, de los 0 a los 6 años? Y que en líneas generales nos digas cómo son estos niños. Muchas gracias por la invitación, Carolina, y al Instituto de la Familia. Te puedo decir que podemos esperar de los niños lo que quieran esperar los papás, porque es así como un diamante al que le vamos a pulir y lo vamos a armar. Entonces, esperar todo lo que quieran esperar, pero necesita, y es importantísimo para los niños, no solamente de los 0 a 6 años, pero es las edades que nos ocupa, sino para todas las edades, un infinito amor y una infinita aceptación. Pero además de eso, y me parece aún más importante también, o tan importante, mucho respeto por ese pequeño que tenemos ahí. Porque a veces asumimos y los vemos como si no fueran, como que si no fueran tan de tanto cuidado, ¿sí me explico? Sino como que es pequeño y no entiende, como es pequeño él acepta, y la realidad es que no. Esa pequeñez y esa delicadeza que hay que tener en el cuidado desde un bebé cuando nace, es totalmente dependiente, tiene que tener una mamá, todo el mundo encima de él, tiene que permanecer a lo largo de los años. Los primeros años son vitales para establecer vínculos, para establecer estilos de apego, normas, límites, que creo que hablaremos de eso más adelante. Y en esto que decías muy al principio de tu intervención, de que los padres, ¿qué podemos esperar? Lo que nosotros queramos esperar, ¿no? Aquí me acuerdo de esas frases, digamos, frases populares en educación que decimos: es que es un diamante en bruto, es que es como un bloque de mármol que tiene la escultura dentro, ¿no? Todo eso lo escuchamos y lo relaciono con una frase de esa gran pedagoga que fue María Montessori, esta gran profesora italiana, y María decía una frase que a mí me encanta y dice: sabemos encontrar perlas en el interior de las ostras, oro en las montañas y carbón en las entrañas de la tierra, pero no nos percatamos de los brotes espirituales, las nebulosas creativas que el niño esconde dentro de sí cuando viene al mundo. Es como que si eso se mantuviera velado por esto que tú decías, es todavía muy pequeño, hay que estar, esto decía María Montessori, ¿no? Y yo lo relaciono con ese ser un diamante en bruto, esperar lo que podamos esperar, porque son seres de infinitas capacidades. Y en relación con esto te pregunto, ¿qué crees sobre esta afirmación de María Montessori? Y si piensas que realmente los padres desconocemos o tenemos poca información sobre el potencial de los niños desde que vienen al mundo. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la frase. Es realmente así, ¿ok? Si algo tenemos claro es que todo ser humano puede ser lo que quiera ser, ¿ok? Toda persona humana es perfectible. Y eso incluye a esos pequeñitos desde los 0 hasta los 6 años. Y más. Lo que sí es real es que, digamos, Carolina, que yo no pienso lo mejor que los papás, digamos, no nos enseñan a ser papás. ¿Sí me explico? O sea, a nosotros en ninguna parte no hay ninguna carrera, no hay nada que nos enseñen a ser papás. Pero, ¿qué ocurre? Que yo sí creo que así como nos formamos para tantas cosas, nos formamos para el trabajo, nos formamos y nos especializamos para tantas actividades de nuestra vida, el ser papá primero no es una actividad ni es un rol, ¿ok? Es un regalo.
Entonces, por ser un regalo, pues más ese regalo lo tenemos que cuidar. Entonces, si tomamos en consideración la frase de que es un diamante, ¿cómo no voy a cuidar yo a mi tesoro y a mi mejor prenda, a lo que más vale en mi vida? ¿Sí? Entonces, por supuesto que sí coincido, pero sí creo que espacios como estos son vitales para nosotros como padres, porque a veces hacemos mucho las cosas y cometemos algunos errores desde el infinito amor, no por ausencia, ¿no? Sino al contrario, por exceso de amor pensamos. Es fundamental, y sobre todo en esos primeros años. Pensamos que lo único que hay que darle al niño a lo mejor es solamente amor, solamente consentimiento, solamente cuidado, pero estamos viendo y se ve, obviamente lo dicen todos los estudios, que cada edad tiene una exigencia y que a medida que él va evolucionando en su desarrollo y va adquiriendo madurez, también tiene que aumentar, digamos, esos límites que son tan necesarios para la persona. En esta línea que decías de a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores por excesivo amor, no por falta de, ¿no? Hoy en día, y ya desde hace varias décadas, está muy en boga todo el tema de la estimulación temprana. Las mamás pensamos que llevando a los niños a que gateen en un gimnasio para niños, a que corran 3 horas en el parque y a las clases de chino mandarín y de alemán y de francés y de violín y de todo si es posible, pues van a estar más estimulados y serán más inteligentes. Por ejemplo, ¿tú qué crees de esta relación entre estimulación y desarrollo integral de la persona, y si la estimulación como la estamos viviendo hoy en día en las sociedades occidentales especialmente es beneficiosa, tiene todos los beneficios que realmente las madres esperan, los padres en general esperan de esa estimulación para sus hijos? Yo te tengo que decir con mucha prudencia y mucho respeto, digo, Carolina, que a mí la estimulación yo le tengo un poco de cuidado. Porque yo sí pienso que las estimulaciones que le podamos dar a los niños, que si la música de Mozart, que si la música intrauterina, sí, o sea, que si que aprenda a leer a los 4 años y nos parece maravilloso que esté aprendiendo a leer a los 4 años, o que aprenda inglés y sea bilingüe a los 5, etcétera. Pero ahí se nos queda algo por fuera, que es la parte afectiva. ¿Ok? La parte emocional de ese pequeñito. Entonces, esa estimulación es únicamente en lo intelectual, en sus habilidades de pensamiento, pero ¿qué pasa con sus habilidades para amar? ¿Ok? ¿Qué pasa con sus habilidades del día a día? O sea, digamos que para mí no es una formación integral. ¿Cuál digo yo? A mí me parece que en vez de llevar al niño al gimnasio, etcétera, ¿no? Al gimnasio, a la música, no, lo que el niño necesita es contacto con el mundo. Que juegue con tierra, que conozca animales, que se ensucie, porque entonces lo llevamos al gimnasio y el gimnasio tiene esas colchonetas de colores divinas muy sobreestimuladas, pero todo limpio, pulcro. No, que se ensucie en el pasto, que juegue, que coma con las manos, que ayude en la cocina, que se haga desastre y reguero, pero todo eso se limpia. Eso es realmente una buena estimulación. Una buena estimulación para mí también es darles palabras de afirmación a los niños, tocarlos mucho. El tacto es nuestro sentido más grande de nuestro cuerpo. ¿Ok? Por eso es que hay ahora tantos masajes, etcétera, que hay de estimulación en los bebés, pero eso tiene que seguir. No hay nada que tranquilice más a un niño con una pataleta, una rabieta, que una mamá que lo acoja y que lo abrace, o una palmadita o una sobadita en el hombro o en la espalda, o un beso en la cabeza. Sí, o sea, de hecho, no solamente hasta los 6 años, siempre, pero en esas edades en donde quizás ese pensamiento reflexivo aún no está desarrollado del todo, la parte física les da muchísima información. Entonces, la parte física del contacto, el hacer, el actuar con ellos en vez de tanto verbo y de tanto verbo, que a veces las mamás nos volvemos tan cantaletosas dando mandatos y mandatos a larga distancia, más bien nos tenemos que mover. O sea, yo creo que ahí es donde realmente sí estamos estimulando. Integrarlo a todo lo que tiene que ver con la casa. No es porque es chiquito él no sabe, no, hay que hablarle. O sea, así no hable, hay que contarle lo que está pasando, así tenga meses. Porque es que ese sonido de la mamá, esa voz del papá, de los hermanos, si hay hermanos, eso es música para él.
esto que hablas dentro del contexto de tu respuesta, mencionaste el tema del juego, la importancia del juego en la vida de los niños, y era uno de los temas que yo quería traer a colación en este rato de conversación, porque cada vez, por este mismo tema quizás de la excesiva estimulación buscada fuera de casa, cada vez tenemos menos tiempo para que nuestros hijos jueguen, ¿no? Porque tienen que hacer las tareas del colegio o porque tienen que ir a la clase de música, de piano, de equitación, de lo que sea, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué papel, qué importancia tiene el juego en la vida de los niños en estas edades? Y ¿por qué relacionamos el juego exclusivamente con algo lúdico y no como parte de un desarrollo integral de la personalidad de esos hijos? Mira, el juego yo siento que es es como el tetero para un hijo, es el alimento para un hijo, para un niño. Tanto es así que es el alimento que quizás si algo yo cuestiono mucho y debato mucho, un poco por lo que te decía antes de la estimulación en el ambiente, etcétera, no es el juego en la tablet, no es el juego de internet, no es el juego en el celular de la mamá mientras estamos almorzando o comiendo, o en el del papá para tener al niño tranquilo. Entonces, el juego es primordial, pero no es un juego tampoco en solitario, que es lo que viene pasando con estos juegos, digamos, digitales. Tiene que ser un juego compartido. Por eso, para mí tiene tanta riqueza. Yo amaba antes, me encantaba, como dicen ahorita los jóvenes, amo tal cosa. Bueno, yo amaba, ¿ok? Cuando tú ibas a comer en algún sitio y había una parte de niños, y lo que era para niños era que te daban el mantel o el individual de la mesa y con una caja de crayolas, de creyones para que tú pintaras. Entonces, ¿qué pasaba? El papá, la mamá, el hermano mayor jugaba el horcado, jugaba, no sé, la vieja, no sé, sí, jugábamos todas esas cosas, hacíamos dibujos, el niñito decía, qué cosa tan deliciosa. Ojo, y estás jugando. Tú puedes jugar a cocinar, tú puedes jugar a hacer que tu hijo recoja los juguetes. El sentido que le deja todas esas actividades para ellos es juego. De hecho, nosotros los adultos, cuando a nosotros nuestros trabajos nos parecen divertidos, ¿con qué ganas los hacemos? Entonces pudiéramos decir, es que para ti eso es como si estuvieras jugando. Y cuando nos dicen si estuvieras jugando es porque lo sentimos que nos la estamos gozando, que la estamos pasando buenísimo, pues exactamente igual. Entonces, para los niños es fundamental jugar. No es estar en inglés, en natación, en equitación, bueno, en todas las cosas. Ojo, yo no estoy diciendo que eso esté malo, es muy bueno. Y estamos claros que hoy las épocas han cambiado, la parte de la competitividad, todo, pero para todo eso va a haber tiempo. Pero para que tu hijo esté ahí contigo, para que él comparta y aprenda a nivel familiar muchas otras cosas, ¿ok? Esto es fundamental. Fundamental el juego. Fundamental también desarrollar, por ejemplo, las rutinas virtuosas. Mencionabas, por ejemplo, que a través del juego, cosa que a los padres nos pone en una situación a veces de desespero, el orden en casa, ¿no? Es que este pequeño de 4 años no recoge, nada, porque pensamos que el niño como de fábrica sabe ordenar, sabe hacer su cama, sabe muchas cosas que damos por sentadas y realmente no son así. Son niños, son ese diamante en bruto, hay que explicarles, hay que acompañarles. Y el orden, que es una virtud, por ejemplo, pero que desata tantas furias en los hogares a veces, ¿no? Yo te pregunto, estas virtudes que son tan importantes para toda la vida, no de los 0 a los 6 años, es para siempre que vamos a necesitar ese acervo de virtudes para progresar en la vida, para llegar a ser mejores personas, pero muchas veces pensamos, es que este niño es muy pequeño para ser exigido, es que ya crecerán y entonces les enseñaré o les exigiré que sean ordenados. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este retraso, entre comillas, en la exigencia a los hijos? ¿Y qué pasa en estos casos en temas tan importantes como la autoridad? Aquí hay varias cosas. Digamos que
Yo creo que sí, de algo, si un error muy importante cometemos nosotros como padres, como dijimos desde el principio, es subestimar la capacidad que tienen nuestros pequeños de adquirir herramientas para la vida. ¿Ok? Entonces, a través de las virtudes, a través de ese desarrollo, de esas pequeñas exigencias que no tienen que ser vistas como exigencias, como algo impuesto, sino, a mí me encanta el término de rutinas virtuosas, porque hoy por hoy le tenemos mucho miedo a las rutinas, ¿no? Entonces lo que es rutinario es fastidioso. No, pero hay rutinas que son chéveres, hay rutinas que nos hacen ser personas muy virtuosas, que nos hacen ser personas muy esforzadas, personas íntegras. Por ejemplo, el levantarte todos los días a la misma hora, el dejar el espacio donde estás jugando arreglado después de jugar, ¿sí? El llevar tu plato al fregadero según las costumbres de cada familia. Son rutinas. El dejar el bulto o la maleta en su puesto el día antes, el uniforme sacado, eso parece rutina. Claro que son rutinas, pero son rutinas que están desarrollando virtudes a la larga, ¿sí? Y eso tiene que empezar desde chiquito. Mira, los niños por naturaleza, los niños nacen ordenados. Un bebecito los desordenamos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a probar. O sea, ellos empiezan a probar ¿en qué sentido? En que obviamente puede estar cansado y a nosotros nos da risa porque el típico cuento del papá, cansado estoy yo que tengo tantos años. No, pero él a su edad no tiene la misma energía nuestra, por supuesto que puede estar cansado. Una cosa distinta es ayudar y colaborarle a dejar que haga y ceder. Cuando comenzamos a ceder y a hacer esas pequeñas concesiones, que entonces esa concesión se convierte en la regla y en la norma, ahí está yo creo el gran error. Porque ahí entra el término que tú dijiste antes, que es la autoridad. Entonces, ¿cómo yo le vuelvo a pedir a ese niño o a esa niña? Bueno, ahora sí recogemos. No, es que ahora sí tienes que ordenar, ¿de acuerdo? Otro aspecto muy importante que no quiero dejar de lado fue cuando dijiste cómo enseñamos. Nosotros damos por hecho que es orden, pero el orden nuestro no es el orden de ellos. Y ni te cuento cuando los papás, nuestros hijos crezcan y son adolescentes, pues, o sea, menos todavía, obviamente. Entonces, a estas edades, yo pienso que en todas las edades, hay mucha investigación en relación a eso, hay que expresar lo que necesitamos. O sea, esas medias, eso no está en su lugar, eso es orden. No, esto está desordenado, hay que describir el problema. Porque el niño de esa edad no entiende. No solamente eso, sino que a veces hablamos en dobles mensajes y le devolvemos la pregunta como mamá, como papá, como figura de autoridad para ellos. ¿Y a ti te parece que esto está ordenado? Es como una frase que yo siempre oigo en las asesorías y los papás, en los trabajos con ellos. Pues el niño, al ver la pregunta del papá, se intimida y no va a saber qué responder, si sí o si no. Entonces tenemos que hacerle elaborar y construir con ellos el concepto desde la familia, desde nuestro proyecto familiar, que es un orden en nuestra casa. O sea, cómo es el orden que se vive al interior del hogar. Pero eso no desarrolla solo el orden. Eso desarrolla una cantidad de virtudes, pero además de eso, nuestra autoridad delante del hijo. O sea, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, pero con lo que hacemos, que es lo más importante. Hablando de orden, hablando de virtudes, hablando de acompañar, de mostrar, te quiero hacer una pregunta que muchos podemos pensar que no tiene relación con lo que estamos hablando, pero no solo existe un orden material, sino que existe un orden interior de la persona. Y yo creo que este orden interior está muy relacionado con la práctica de hábitos operativos buenos que nos llevan a adquirir esas virtudes que todos queremos para nuestros hijos especialmente. Y hay un tema que está muy relacionado con todo esto, que es la educación de la afectividad y de la sexualidad. Pensamos una vez más que estos niños son muy pequeños, que ¿qué le voy a enseñar yo al niño de 2 años sobre afectividad y de sexualidad? Pero yo soy una convencida de que es importantísimo, es fundamental educar siempre, siempre y en todo momento la afectividad y la sexualidad. Desde pequeños, desde que nacen, desde que salen del vientre materno y se instalan en la vida, ¿no? En la vida fuera de ese vientre materno. ¿Tú qué piensas sobre esta educación de la afectividad y de la sexualidad a estas edades?
si te parece importante, si no, y por qué. Y si nos podrías hablar un poco más al respecto. La afectividad y la sexualidad somos nosotros las personas, o sea, es lo que somos. Afectividad es todo lo que nos afecta, ¿de acuerdo? Entonces, no es nada más el amor o el querer o lo que me guste o es que tengo rabia, no son nada más las emociones o los sentimientos. Afectividad es todo. O sea, yo aprendo, es todo hasta a nivel escolar y formal en una educación formal. Si a mí algo me interesa, eso me está afectando, me motiva, yo aprendo. Afectivamente, yo estoy dando una respuesta ante aquello, ¿ok? Entonces, por supuesto que eso está, es que desde el momento de la aceptación que a ti te dicen que estás embarazado y que estás esperando, desde el nombre que le vas a poner a tu hijo, desde el lugar que ocupa dentro de la organización familiar, de la posición que ocupa dentro de los hermanos, dentro de los nietos, los abuelos, ahí hay afectividad. Si quisiera, cuando hablamos un momento de virtudes que me quedó, siento que cuando te oí lo recordé, es que hay que trabajarles también a los niñitos la fortaleza. ¿Qué pasa? Ellos vienen de que tienen hambre cada 3 horas y uno los alimenta. Lo ideal, hoy por hoy dicen que no es dejar llorar a los niños, sobre todo bebés, ¿ok? Porque más bien eso les genera más estrés, angustia, etcétera. Por el contrario, hay que acurrucarlos y anidarlos, ¿sí? Ahora bien, cuando ya van creciendo, uno puede empezar a trabajar esta pequeña espera. ¿Qué se espera? ¿Para qué me va a servir? En la sexualidad. Ok, es la espera de que tengo sed, podemos esperar 5 minutos y que el niño aprenda a esperar 5 minutos, chiquito, no es que va a esperar 1 hora. ¿Sí me explico? Por otro lado, en el tema de la sexualidad, mucha claridad en lo que es hombre, es mujer. Ojo, a veces estamos inundados y vemos que respetando las diferencias, digamos, de cada familia y los estilos de educación, pero el pudor es algo que tenemos que educar desde chiquititos, ¿ok? O sea, ese tema de que no importa que te vean desnudo porque son niños y no importa, cuidado, hay que tener mucha sutileza con eso, ¿de acuerdo? Porque eso también es sexualidad, ¿ok? Obviamente, la manera como se visten, la ropa que escogen, el peinado que se ponen, en el caso de las niñas tener mucho cuidado, ojo, y en el caso de los niños también, o sea, mucho cuidado, el momento del baño, por supuesto, si son hermanos de diferentes sexos o de igual sexo, o que la niña se baña con la mamá, el niño con el papá, todo eso hay que cuidarlo mucho, porque después cuando sean grandes, digamos, ya arrancan 7 años, 8 años, 9 años, que ya comienza una vergüenza natural, ¿de acuerdo?, de su propio pudor, puede no tenerla desarrollada y entonces ¿cómo se la instauramos? O sea, es más difícil que la puedan ver, si eso es algo como dentro del proyecto familiar que está presente. Muchas gracias, Anabel, por haber compartido este conocimiento y esta experiencia tuya con nosotros en esta tarde. Yo estoy segura que a los padres, madres que cursan el diplomado, esto les va a servir mucho porque hablas justamente desde la experiencia, aparte del conocimiento. Una vez más, muchas gracias y esperamos verte otra vez en nuestro diplomado. Muchas gracias, Carolina.